19 horas con 2 minutos ya. Fútbol y algo más, ya en el 20 de enero del 2021 ya. Y con muchas noticias, obviamente, con muchas cosas, algo relevante, por supuesto, el cambio de mando de Donald Trump a John Biden. Eh, También, bueno, vamos a hablar muchos temas con el doctor Paz, que ya está conectado con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Belus? Bien, ¿y usted cómo ha andado todo, doctor? Aquí estoy cada día más exigido laboralmente. Es una cosa muy, muy impresionante la cantidad enorme de trabajo que estoy teniendo. Doctor, ¿se va a tomar vacaciones o no? Bueno, en bajo circunstancias normales, claro que me las tomaría con mucho gusto, pero como hemos hablado otras veces, creo que hay varias razones para no tomar vacaciones. Primero, o sea, vacaciones No, pero en el fuera sentido de... Santiago, irse a la playa, lo que sea, al sur, no sé dónde, por ningún motivo creo que eso es una responsabilidad. Creo que salvo situaciones muy excepcionales, de gente que puede salir, no sé, en un auto, a una casa aislada, podría tener sentido eso. Pero en general creo que salir de vacaciones en esta época, y como están las cosas, creo que hay que esperar. Pero en Y el eso sentido de de quedarse en la casa, ¿no? No, tampoco. ahora, Tomarse vacaciones en uno la podría casa. tomarse unas vacaciones en la casa, desconectarse, avisar a los pacientes que voy a estar, no sé, 2 semanas fuera de circulación. Y se podría hacer parcialmente, ¿ya? Parcialmente porque uno de los problemas que tiene, una de las mil cosas positivas que tiene la telemedicina es que permite llegar donde uno normalmente no llega, pero al mismo tiempo implica una enorme responsabilidad porque los pacientes no salen de vacaciones, pues necesitan sus recetas, necesitan sus medicamentos, se descompensan, en fin, entran en crisis y uno no puede decir, no, mire, estoy de vacaciones. No, pero bueno, obviamente que... Y por último, ¿Sí? y una razón muy, muy importante que tiene que ver, entre otras cosas, por qué estoy trabajando tanto, más de lo habitual, es porque sigo pensando que las probabilidades de que de aquí a unos meses más este país y el mundo en general entren en una situación crítica en lo económico y que por lo tanto haya que disponer de ahorros para enfrentar eso, yo sigo creyendo que cada vez más alta y me lo confirma las noticias que uno va viendo día a día, así, digo, al pasar cosas que cerró la sucursal de Almacenes París, histórica esa que estaba ahí San en Antonio con la Alameda. Alameda. Exacto, con Estado, creo que. San Antonio con la Alameda. Exacto. Cerró el restaurante Escuadrito. Justamente le voy a decir lo mismo, que yo era un asiduo, iba mucho a ese restaurante. Un clásico Un de clásico. años, es un restaurante antiquísimo. Muy bueno. ¿Ya? Y con precios que no eran baratos, pero tampoco eran Inabordable. Históricamente caros, inabordables, digamos. En fin. Y vamos cerrando. Hace unos días atrás, una paciente mía que tienen una empresa de plásticos con su marido, una señora ya mayor, su marido y ella de alguna manera son empresarios de fabricación de frascos y qué sé yo, cuestiones de plástico, y me decía que es dramático como la gente, como los proveedores, como las personas que normalmente le compraban entraron en moda porque no tienen cómo pagarle. ¿Te fijas? En fin, yo creo que con quien uno hable está tomándole el pulso a la economía fina, hay gente que trabaja en imprenta, en fin, le va a decir lo mismo, que objetivamente hay una serie de señales que indican que estamos a puertas de una crisis económica de aquella. Bueno, otro dato que para mí me parece muy significativo es el precio que están teniendo todo lo que tiene que ver con verduras, frutas, ya que eso también impacta en el bolsillo de la mayoría de la gente. Sí, bueno, antes, bueno,
bueno, yo trabajo por ahí cerca, en el barrio Las Tarres, en José Miguel de la Barra con Merced, y en algún Ujú, momento participé de muchas reuniones de los vecinos de Las Tarrias. Era post estallido social. ujú. Y la realidad era demoledora y dramática en muchos lugares. Justamente el Escuadrito contaba también su historia, estaba porque ese restaurante quedó en manos de sus hijas, incluso hay un problema con la marca también, Ujú. respecto de que tenían muchos problemas, porque obviamente si no entra, no hay flujo, no hay bolsillo que resista. Muchos restaurantes importantes de ese lugar, no sé cómo se han mantenido, algunos han tenido que cerrar, por ejemplo el Ópera, que estaba ahí en la Ah, esquina, bueno, el ópera también, pues claro. el ópera catedral. Claro, lo cerraron y lo compraron los que son dueños del Teatro Capulicán. Eh, y hay varios restaurantes ahí que también han cerrado sus cortinas. No sé cómo el Liguria lo ha hecho. Bueno, ahora el Liguria está abierto. eh, pero muchos restaurantes de la zona era dramática también el asunto. Lamentablemente los días viernes sufren violencia justamente porque los muchachos bajan de la Plaza de la Dignidad Italia, como quieren llamarle, a justamente el barrio Las Tardes, incluso han mostrado imágenes en televisión, botándole las mesas, qué sé yo. Así que para ese barrio ha sido demoledor no solamente el estallido social, sino que la pandemia, doctor. Así nomás es, pues. Entonces, había que, bueno, todo lo que significa el rubro, el turismo. En fin, yo creo que en fin, siempre digo lo mismo, ojalá que me equivoque y mañana, en unos meses más, en unos años más, me digan que fui un alarmista, que eso, ojalá, yo feliz, digamos, no. Doctor, antes de que se me vaya del tema, en el sentido que, bueno, usted atiende, doctor, a mucha gente y ayuda a mucha gente para que esté bien de salud mental, pero me imagino que usted también tiene que estar bien para atender bien a los demás. Por eso le preguntaba si iba a tomar vacaciones, si iba a descansar, para que usted lúcido cuando atienda a la gente, me imagino, ¿no? Mire, fíjese que yo toda mi vida he sido bien trabajólico, ¿ah? Ya, Y afortunadamente tengo harta resistencia para la pega. Además, mire, la psiquiatría tiene una gracia. Si yo estuviera trabajando en las galeras y tuviera que estar obligado a trabajar todo el día en las galeras, no sé, de cajero en un supermercado, de cajero en un, qué sé yo, de chofer de Transantiago, o sea, no tener vacaciones, yo creo que, no sé, se enloquece, uno se enferma, termina el psiquiatra, ¿no es cierto? Pero si uno hace un trabajo que a uno le gusta, claro, igual lo siente, no estoy diciendo que no termine agotado, que de repente me claro, gustaría tener, como pero cualquiera. ¿sabes qué? Yo disfruto mucho mi pega. Yo disfruto mucho mi pega y eso me ayuda a resistir. Y bueno, y además, mire, cuando uno trabaja se sobreexige cualquier actividad, es muy importante el sentido que tenga eso. ¿Ya? Y yo ya lo he dicho otras veces, yo estoy apoyando a uno de mis 3 hijos que quedó cesante producto de esta crisis. Indirectamente estoy haciendo algunas maniobras ahí con la madre de mis hijos para apoyar al otro, que ha sido más orgulloso y no se ha negado a recibir mi ayuda. Ya. En fin, yo y estoy ahorrando porque creo que se nos vienen días muy duros y claro que eso ayuda también a sostenerse y a no flaquear, etcétera. Y bueno, y la otra cosa que creo que en mi caso ayuda mucho es que además yo trabajo con un equipo de psicólogos fantástico. Entonces me apoyo mucho también en ello. ¿Ya? Ya. Yo en general, bueno, hay algunos pacientes con los que uno está solo, pero la mayoría de mis pacientes están en farmacoterapia, pero además en psicoterapia. Tengo muchos pacientes que están en comunidades terapéuticas rehabilitándose de adicciones a alcohol y otras drogas. Entonces cuando uno trabaja en equipo, también eso ayuda. Ahora, Y bueno, finalmente, yo tengo la esperanza que bueno, yo creo que viene lo peor este año y está el próximo, pero siempre está la esperanza que de aquí a 1, 2, 3 años más, bueno, las cosas mejoren un poco y no haya que estar sobreexigiéndonos.
Ahora, usted, doctor, ¿cómo se distrae, cómo se recrea cuando no tiene trabajo y la familia está bien Ah, y tiene tiempo para usted? ¿Qué le gusta hacer? mire, en el último tiempo, mire, último tiempo, antes, cuando llegaba a la casa más temprano, Ya, ver una buena película, conversar, etc., ¿ya? Pero ahora que estoy más cansado, me entretengo en el Facebook. en el Facebook, ¿Ya? ya, Me gasto una hora al día, en la noche, tarde, y me entretengo viendo memes, ya, re, posteando memes, además he descubierto unas páginas entretenidísimas en Facebook. Hay una página de ajedrez, por ejemplo, ya, perfecto. y hay un sistema donde muestra una partida no sé, en 5 minutos recrean una partida de ajedrez clásica, y eso ha sido una delicia. Y otra cosa que me ha entretenido mucho esta última semana es que he descubierto varias páginas en Facebook donde tienen música antigua. Ya. Entonces me he entretenido escuchando música que no escuchaba hacía 20 años. Y doctor, ¿no le parece incursionar en Instagram, por ejemplo, tener una cuenta ¿Cómo? ahí? Mire, en algún minuto lo pensé cuando estábamos metidos más fuertemente con temas cenámicos, y qué sé yo, pensé en la posibilidad, y de hecho tengo una cuenta de Instagram que no la ocupo. Ya. eh, Capaz que en algún minuto lo haga, Porque ese pero es Instagram en la red social en este momento más ocupada, incluso más que Facebook. Por eso, mira, por eso le digo. pero a ver, que yo tengo la idea, a lo mejor es un prejuicio, que en Instagram, por ejemplo, se comparten menos noticias, es menos informativo. Bueno, sí, pues tiene otro perfil, sí, tiene otro perfil, Tengo la tiene otro impresión de perfil. que el Instagram Mm. es como más millennial, así como es como compartir fotos así más personales, Pero incluso. hay de todo, doctor. Hay, por ejemplo, Ya. hay videos que se ponen y uno puede escuchar, por ejemplo, la misma radio, videos, entrevistas, declaraciones. Hay de todo, doctor. Por eso, Mire, y es más cuando, me amable, aburra, encuentro yo. cuando me aburra en Facebook, Mm, capaz que le dé su vuelta. mm. Ahora, debo decir que para mí, y lo he dicho mil veces, Facebook, Twitter, el mismo Instagram en general, creo que son distracciones, no son de las más recomendables. O sea, yo creo que uno debiera buscar distracciones mejores, en calidad o sea, entre leer un buen libro, ya, y estar una hora mirando Facebook, no hay duda que es mejor leer un buen libro. En este momento de mi vida, dado la cantidad de trabajo que tengo, prefiero exigirme menos mentalmente y hacer una actividad, si usted quiere, de distracción de, de poca, De, de de poco, de poco poca, esfuerzo, de poco esfuerzo, claro. de poco esfuerzo, Sí. tal cual, tal cual. Bueno, doctor, hoy hubo un cambio de mando en Estados Unidos, se fue Donald Trump y asumió Joe Biden. Uno siempre cuando incluso empezó a surgir el nombre de Donald Trump como candidato, precandidato en su momento, hace 4 años, 5 años del Partido Republicano, como que lo tiraron a la broma, que iba a salir Donald Trump, viejo, ¿a dónde es un payaso ya en esa época? Así es. Un tipo, un magnate de inmobiliario, un magnate de las comunicaciones, apareció en muchos cameos de películas, un tipo que salió incluso hasta la lucha libre, un tipo muy conocido, salió un cameo del pobre angelito también, el Donald Trump, y nadie pensó que iba a salir, y salió presidente y condujo a Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, por 4 años, con muchas críticas, con muchas Sí. políticas públicas cuestionables, doctor, y, y lo más probable es que pueda competir en 4 años más. Entonces, la pregunta es, doctor, ¿cómo llegó Donald Trump a ese lugar y por qué Donald Trump es como es, doctor? Bueno, mire, a ver, vamos primero a los hechos, ya, y después elaboramos hipótesis, ¿no es cierto? Hecho, primer hecho. El programa, más allá de la excentricidad, vulgaridad, incluso, en fin, del personaje Trump, lo claro es que su programa de gobierno apeló a 3 o 4 cosas. La primera, bueno, su lema, ¿no? Hagamos América grande de nuevo. Claro. Significaba Make
US Great Again, era darle empleo a la gente, era traer, era fortalecer la industria norteamericana que se vio destruida básicamente hace los últimos 20, 30 años. La globalización destruyó No, pues, y la competencia desleal de China, pues, doctor. O sea, hay competencia desleal en China. O sea, no solo con China, en general, digamos. La globalización destruyó toda la industria, todas las industrias nacionales, no solo de Estados Unidos. En Chile es lo mismo. O sea, en Chile, salvo nuestra producción de cobre, de cosas bien básicas, salmoneras, pero todo lo que era la industria nacional, hace rato que está muerta y recontra muerta, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que eso primero apeló a la clase obrera norteamericana, a las clases medias norteamericanas que se vieron empobrecidas brutalmente. Segundo, en este discurso xenófobo, violento incluso, apeló también a que, como la gente está más pobre y llegan inmigrantes de todos lados, muchos ilegales, apeló a políticas migratorias razonables. De nuevo, ya con esas dos cosas, era lógico que eso iba a calar hondo, porque era responder a demandas del pueblo norteamericano, ¿ya? Así que a mí, en realidad, que a pesar de Trump, que a pesar de cómo es Trump y de su, insisto, vulgaridad, él hubiera ganado, a mí no me sorprendió en absoluto, ¿ya? Así que ese es un primer hecho, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué, pese a que Trump fue muy exitoso, logró subir la economía, por qué perdió? Porque y yo creo que ahí yo tengo una teoría, una hipótesis, que obviamente no puedo probarla, pero creo que por lo menos es una hipótesis posible, la he dicho. Yo creo que Trump se autosaboteó. Dicho de otra manera, ¿Ya? Yo creo que Trump es un invento de organismos de inteligencia, CIA, MI6, Mossad y otros, que son organismos de inteligencia finalmente al servicio de la banca internacional. Rusos, dicen. Rusos también estuvieron metidos. O sea, es que mire, como yo no creo nunca, yo creo que la Guerra Fría y todo eso ha sido siempre un cuento. ¿Sí? En el fondo no olvide que la banca internacional fue la que financió la revolución bolchevique. No olvide nunca eso. Yo creo que el Partido Comunista es un invento de la banca internacional. Y hay pruebas históricas de esto que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, mirado así, claro que hace sentido que estos organismos hayan creado personajes como Trump, como el mismo Piñera, Bolsonaro, Johnson en Inglaterra, Macron en Francia, una serie de personajes que por un lado acaparan popularidad en su momento y que todos ellos tienen una característica: todos se visten con la chaqueta del nacionalismo, con un discurso antiglobalización que prende en la gente, pero que después ellos mismos se encargan de transformarlo en una parodia. Dicho de otra manera, yo creo que Trump, Bolsonaro, Johnson y otros han transformado, le han dado al nacionalismo una connotación vulgar que en fondo ha alejado. Ellos han contribuido a ser sinónimo de nacionalismo, de patriotismo, ser sinónimo de vulgar, el mal gusto. Bueno, y yo creo que la operación de inteligencia comunicacional más burda que va en la línea de lo que estoy diciendo fue esta supuesta asalto al Capitolio. Eso fue muy burdo, doctora. Eso fue muy burdo porque nadie pensaba que iba a pasar eso en Estados Unidos. Entonces, o sea, obviamente que para que eso haya ocurrido fue provocado. Eso sí que no tengo ni una duda. O sea, es obvio que eso fue un montaje comunicacional donde, insisto, está metida la CIA, el Mossad, y otros organismos que instalaron la idea, insisto, de que los partidarios de Trump son unos imbéciles, unos trogloditas.
se están disfrazados de neoluditas. Entonces, y claro, y eso crea en la gente joven, porque yo creo que todo esto tiene, el gran blanco de todas estas operaciones de inteligencia es la gente joven. Cuando digo gente joven, menores de 40 años, 30 años, no millennials. ¿Ya? Y esos chiquillos, chiquillas, o adultos jóvenes, creen que efectivamente eso es real, ¿no? Y creen que ser patriota es ser facho, que ser patriota es ser Cast. Y no se olvide que José Antonio Cast lo financian las iglesias evangélicas norteamericanas, que son la CIA, por ejemplo. La CIA interviene en Latinoamérica a través de iglesias evangélicas, en lo que hizo en Bolivia con la presidenta de Bolivia y en otros países del mundo. O sea, eso no se sabía, conocido hace rato. Algo parecido hicieron con ciertos movimientos religiosos en el Medio Oriente. O sea, estos organismos de inteligencia son campeones para manipular las religiones. Entonces la pregunta que se hace al ciudadano común, el que nos está escuchando, ¿qué pretenden todos estos organismos de inteligencia como para vulnerar tanto todos los países, doctor? Bueno, el establecimiento de lo que se ha llamado el nuevo orden mundial, que es una globalización donde los jóvenes chilenos, los jóvenes peruanos, los jóvenes franceses, los jóvenes ingleses no tienen ninguna identificación con sus países de origen. Se identifican con este mundo global, Netflix, Instagram, Facebook, no sé, ¿eh? Y donde no hay identidad, no hay nada, hay una especie de gelatina globalizada. Aunque los chinos, doctor, prohíben todo eso, Netflix, Google, Facebook, tienen su propio Facebook, su propio WhatsApp, o sea, está bloqueado todo ese tipo de cosas en los chinos. Pero es cuestión de ver lo que pasó con Tiananmen y lo que pasó ahora en Taiwán, o sea, no le quepa la menor duda que la juventud china va a pasar interminada por eso. Y bueno, como yo ya he dicho, como yo creo que los partidos comunistas son inventos de la banca internacional, llegará el minuto en que ya no les sirva esa forma de comunismo y avanzarán. A ver, dicho de otra manera, no es casual que los dos grandes partidos comunistas que han habido en el mundo, el Partido Comunista Soviético, bolchevique, y el chino, son hoy día los grandes capitalistas, pues. Capitalismo salvaje, pero con un orden político. Sí, bueno, en el caso de China, comunista. ¿No? Sí, es capitalismo así. Si en el fondo, lo que yo creo, que desde hace, no sé, yo creo que de antes de la Primera Guerra Mundial, que en el mundo gobiernan los dueños del dinero, digamos, los dueños de los bancos, los banqueros. Ellos son los que ponen país, ponen gobiernos, sacan gobiernos, inventan movimientos de izquierda, inventan movimientos de derecha. Ahí es donde está el control. Y yo creo que, me parece a mí que lo que se viene es una forma de capitalismo cada vez más globalizado, que por otro lado tiene el gran problema del cambio climático, y que yo creo que esta pandemia del COVID-19 es una manera de resolver eso. Doctor, antes de terminar el bloque, ¿usted cree que Trump va a volver? Capaz que no creo, o sea, yo no creo que vuelva, no creo que, si cierta mi teoría, no debiera volver, porque de lo que se trata justamente es de sepultar los nacionalismos. Entonces, yo creo que con Trump se entierra cualquier posibilidad de un nacionalismo en Estados Unidos, un nacionalismo sano, obviamente, pero no la ridiculeza de estos muchachos payasos que pusieron ahí a instalar la imagen de que nacionalista es facho, misógeno, roto, ignorante y maleducado, digamos. Así es. Bueno, doctor, no estaba en la pauta, doctor, pero quiero que hablemos la próxima media hora, doctor, de la bipolaridad, para refrescar ciertos temas, porque me llegó correo, me llegaron mensajes, pregúntale, doctor, de la bipolaridad, qué sé yo, que aquí, que allá. No, mire, ¿sabe qué? Yo feliz de que hablemos, mientras más hablemos de psiquiatría y cosas clínicas, mejor, porque yo tengo la sensación a veces que cuando hablamos de estas cosas, que yo imagino, bueno, capaz que a alguna gente le interese. Es que usted como tiene una visión bien particular, siempre es interesante su opinión, doctor. No, si yo le agradezco y a mí igual me gusta, ¿me entiende? Pero siento que además es como es bien oscuro lo que planteo finalmente, ¿no? Entonces,
Sí que, Me parece súper bien que sí, podamos hablar. De hecho, mira, estoy ahora en Twitter, estoy en la tercera. Dice, hay una entrevista a Raúl Escuadrito. Dice, Raúl Escuadrito, el perfecto. cierre del clásico restaurante del barrio Las Tardes. Todo empezó con el famoso estallido social Así y es. la pandemia fue el parchecito. Bueno, doctor, vamos a ir a la pausa y a la vuelta de la misma vamos a hablar de la bipolaridad. Excelente. Ya vamos a la hora. Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Ya son las 19:30 de este día miércoles 20 de enero. Bueno, doctor, bueno, nosotros siempre hacemos como una prepauta, pero tuve muchos mensajes, qué sé yo, y le quiero, bueno, este tema lo hemos hablado en varias ocasiones, pero queremos que refrescar para la gente que nos escucha a través de todas las antenas de portales, la M1180 y radioportales.cl, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Entonces, doctor, para empezar, ¿qué es la bipolaridad, doctor? Que hay como, no sé si hay, pero mucha gente, oye, a mi hijo lo diagnosticaron que es bipolar, que aquí bipolar. ¿Qué es la bipolaridad, doctor? Bueno, primero habría que decir que la bipolaridad como tal no existe. ¿Ya? Lo que existen son personas que tienen síntomas de inestabilidad emocional, de inestabilidad del ánimo, y que, de acuerdo al estado del arte, de la práctica y el conocimiento psiquiátrico hoy día, muchas de esas personas puede entenderse lo que le pasa como alguna de las variadas formas de eso que hemos llamado y que hoy día conocemos como el espectro de las enfermedades bipolares, porque sabemos que hay muchos tipos. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas distintas formas y subformas de bipolaridad? Es que en todas ellas el síntoma central es la falta de energía, la desvitalización, el cansancio, la depresión, entendida como tal, ¿ya? Ya. No puede haber bipolaridad si no hay cansancio, falta de energía, sin causa evidente, ¿ya? Ese cansancio, esa falta de energía, esa dificultad o incapacidad total para disfrutar de las cosas que antes a la persona le causaban placer, etcétera, puede acompañarse de pena, tristeza, sentimientos así como de melancolía, por decirlo de alguna manera, o puede acompañarse de irritabilidad, agresividad, mal humor, ¿eh? Lo que algunos llaman disforia, ¿ya? De hecho, yo le diría que la mayoría de los cuadros depresivos no vienen con tristeza. Y de hecho, muchas veces, cuando uno le dice al paciente, yo creo que usted tiene una depresión, el paciente dice, pero doctor, si yo no estoy triste, ¿no? Entonces le dice, sí, claro, pero la depresión no es tristeza. La depresión, desde el punto de vista psiquiátrico, es cansancio y falta de energía. Falta de ganas. A veces hay ganas, pero hay cansancio. Hay una sensación de poca pila. Justamente, de poca. Ahora, doctor, ¿eso es producto de qué? ¿Que le falta algo un químico en el cerebro? ¿Es predisposición genética? Ahí estamos con la parte depresiva de la enfermedad bipolar, ¿ya? O de las enfermedades bipolares. Bueno, y ocurre que hay algunos pacientes, los menos, que en algún momento de la evolución de estas enfermedades pasan de estar sin pila, desvitalizados, a estar con exceso de pila. Ya. Como con el opuesto. Y de ahí viene la palabra bipolar, como que pasan de este polo falto de energía a un polo de excesiva energía. Y en ese polo de excesiva energía puede aparecer la manía, que es ya una especie de desborde absoluto de energía que puede llevar al paciente a un estado de locura maníaca. ¿Eso es lo más grave, doctor? ¿Lo más grave de estos pacientes? Esa es la enfermedad maníaca o depresión. Ya. ¿Ya? Que produce psicosis, qué sé yo, que es muy grave. Y después, afortunadamente, esa forma de bipolaridad es muy poco frecuente, no más allá del 1% de la población
¿ya? Pero después hay formas de bipolaridad donde no hay manía, sino que hay hipomanía. El paciente no está así con una energía loca, sino que está como con una energía más intensa que la de la mayoría de la gente, pero que no lleva a la locura, pero que sí lleva a una especie de exaltación anímica que puede ser incluso muy productiva. Ya. Puede hacer que el paciente, no sé, para mí un ejemplo típico de hipomanía era un poco lo que uno veía en este actor, ¿cómo se llamaba? Que se me olvida. ¿Cuál? ¿Quién? El que hacía de Patch Adams. Ya, como muchachos, el que hacía Pat Adams, Robbie Williams. Robbie Williams, ¿ya? Ese es un típico paciente hipomaníaco, así como energético, creativo, pero que no está maníaco, pero tiene un nivel de una pila que no es la habitual, ¿ya? Bueno, pero hasta ahí, con esto que yo he dicho hasta aquí, eso, todos los psiquiatras estamos de acuerdo en eso, ¿ya? Y de hecho la enfermedad maníaco-depresiva se le llama enfermedad bipolar tipo 1, y a esta forma de bipolaridad donde no hay manía, pero hay hipomanía, se le llama enfermedad bipolar tipo 2. ¿Dónde la cosa se empieza a poner complicada? Uh-huh. Es que hoy día hay mucha evidencia que hay formas de bipolaridad donde no hay ni manía ni hipomanía. O sea, es una bipolaridad sin bipolaridad, podríamos decir. ¿Ya? Y es lo que algunos han llamado bipolaridad subsindromática. ¿Pero a qué se refiere? ¿Es como si fuera un bipolar asintomático, así como no tiene rasgos? No, son pacientes que sufren de depresión, ¿no? Ya. Que van y vienen, o a veces son, y que en los periodos de euforia, entre comillas, no alcanzan la intensidad de una hipomanía o de una manía. Mire, es algo así como esto. De hecho, hoy día entrevisté a un paciente que yo le diagnostiqué una bipolaridad de que es un chiquillo, cabrón, 23 años, que como a los 15 años empezó a tener cuadros depresivos así graves, con falta de energía, ganas de morirse, deterioro en su capacidad cognitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha hecho 3 o 4 episodios depresivos de esta característica, que duran a veces semanas, a veces meses, ¿ya? Y lo vieron 2 colegas antes que mí. Y los 2 colegas le dieron antidepresivos. Uno, la primera que le dieron citalopram, la segunda vez le dieron venlafaxina. Y el paciente dice que no mejora con los antidepresivos, cosa que es muy característica de las depresiones bipolares. Y dirigidamente yo le pregunté, bueno, y cuénteme, usted lleva meses que anda mal, ¿no es cierto? Pesimista, sin energía, desvitalizado, le tiene que pedir permiso a una pierna a mover la otra, le cuesta levantarse, bla, bla, bla. Pero si uno le pregunta, ¿hay momentos en que ande bien? Sí, me dice. Hay horas del día, hay momentos en el día o en la semana, y durante 1, 2, 3 horas, es como que volviera a ser el que era antes de enfermarme. ¿Y cómo? Ando más alegre, ando sociable, tengo ganas de hacer cosas. ¿Y eso cuánto le dura? 2, 3 horas. ¿Y en qué momento del día era eso? En el caso de él, podía ser era bien variable, podía ser a veces en la mañana, a veces en la tarde, o a veces gatillado por alguna situación positiva, ¿ya? Y nada más. Y esa es toda su bipolaridad, entre comillas. O hay otros pacientes que ni siquiera tienen eso. Están deprimidos o de repente se ponen irritables, como enojados, pero y duermen poco. Y están 3 horas y duermen 3 horas o no duermen nada. Y la cabeza y están deprimidos, pero la cabeza no les para. Es lo que algunos llaman a esos episodios mixtos. Perfecto. Donde lo que predominan la irritabilidad. Bueno, esas formas de bipolaridad son mucho más frecuentes y una de las características es que no mejoran con antidepresivos, más bien tienden a empeorar con antidepresivos. Y esos pacientes, cuando uno les da la motrigina, carbonato de litio, a veces combinado con un poquito de risperidona, aripiprazol, bla, 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 y a veces incluso con un pelito de antidepresivo, se empiezan a mejorar. Y ese es todo el mundo de estas bipolaridades, no 1 ni 2, y de hecho hay un investigador norteamericano,
que ha llegado a clasificar como 6 tipos de bipolaridad. Entonces, doctor, disculpe, entonces, si es que un paciente no reacciona bien al tratamiento, ¿es porque lo medican mal? Sin duda. O sea, Ya. yo siempre digo, cuando usted está en un tratamiento con un psiquiatra, con un neurólogo, lo que sea, y lleva 6 meses, 8 meses, un año, Y no tiene respuesta, claro. hay que buscar hay que pedir otra opinión. opinión. Porque muchas veces el error no está el error es en el diagnóstico. Por ejemplo, hay formas de bipolaridad que se manifiestan con síntomas obsesivos compulsivos y son medicados y tratados como si fuera un trastorno obsesivo compulsivo, y en realidad es un trastorno obsesivo compulsivo secundario a una bipolaridad subsindromática. O en niños y adolescentes, a veces una bipolaridad subsindromática puede manifestarse por síntomas de déficit atencional con hiperactividad, o por síntomas de ansiedad muy graves, niños que son muy fóbicos, muy ansiosos, o muy frecuentemente formas de este tipo de bipolaridades subsindromáticas a veces se complican con abuso de alcohol, drogas, y terminan en una comunidad terapéutica intentando rehabilitarse. En fin, el mundo de las bipolaridades, entendidas como un concepto mucho más amplio, es muy amplio, y tan amplio que con justa razón existe una corriente dentro de la psiquiatría que critica esta mirada y dice, no, pues ustedes, a los que pensamos así nos dicen, oiga colega, no, ustedes extendieron demasiado el concepto, que al final todos los pacientes terminan siendo bipolares, ¿no? Claro. Y bueno, y yo creo que esa crítica, que tiene un grado de justicia también, porque obviamente cuando uno empieza a extender el concepto tiene el riesgo de sobrediagnosticar, yo la resuelvo de la siguiente manera, ¿ya? Yo le digo a mis colegas, mire colega, no le llamemos bipolaridad subsindromática, no le llamemos espectro bipolar, si usted quiere llámele trastorno de personalidad borderline, a ese paciente así, ¿ya? Llámele, mire, póngale el nombre que quiere. Trastorno del ánimo, no sé. Sí, es lo mismo. Pero una cosa nos tenemos que estar de acuerdo usted y yo. Uno, que esos pacientes que no mejoran con antidepresivos andan bastante mejor con estabilizadores del ánimo. Y que muchas veces esos pacientes tienen familias donde está lleno de personas que tienen problemas, que es algo bien biológico. Y muchas veces esos pacientes requieren además psicoterapia, requieren modificar estilos de vida que pasan por dejar de consumir drogas, mejorar la higiene de sueño. A veces una forma leve de bipolaridad se mejora mucho haciendo que esa persona empiece a dormirse temprano y a levantarse muy temprano, a comer mejor, a hacer deporte, etcétera, etcétera. Doctor, por ejemplo, hay un caso de un amigo, un tipo que es exitoso sin duda, pero justamente por la pandemia perdió el trabajo, era un tipo exitoso, perdió el trabajo, como que perdió la autoestima y estuvo en un pozo, y fue un psiquiatra X y le dijo que era bipolar, y fue como que le hubieran dicho, no sé, pues, lo peor del mundo. Y lo más probable es que se lo mande a usted, pero no ha salido de ese pozo. O sea, uno no se entera que es bipolar hasta que le pasan cosas malas, porque uno está siempre... Una cosa. Yo creo que nadie es bipolar. Ya. Yo siempre le digo a mi paciente, mire, usted está bipolar, ha estado bipolar, pero si usted se medica bien, ya no va a estar así. Por lo tanto, nadie es bipolar. Partamos de ahí, porque es una enfermedad curable en la mayoría de los casos. Segundo, yo diría que, al menos yo, con los años, porque bueno, la gracia de envejecer y descubrir los errores que uno comete ayuda algo por lo menos, a menos que uno sea muy cabeza dura. Yo creo que en general, salvo que el paciente tenga una bipolaridad tipo 1, tipo 2, de esas que son bien así claras, yo en general evito decirle al paciente que, mire, usted tiene una enfermedad bipolar. ¿Ya? A lo más le diré, mire, yo creo que esto podría corresponder a una forma leve de bipolaridad, pero la verdad, no lo sé. Por lo tanto, ¿cuándo uno va a saber finalmente el diagnóstico? Después de años de tratamiento. Lo que sí, pero doctor, hay varios pacientes que, por ejemplo, no sé, con estabilizador del ánimo, funcionan de inmediato,
y otros se demoran en responder, como que anda buscando respuestas por todos lados y le cuesta el tratamiento, o sea, que el tratamiento les dé respuesta. Así es. Bueno, lo cual, eso ya es, o sea, sabemos que en las formas clásicas, en las cuales no hay ninguna duda del diagnóstico de bipolaridad, sabemos que por lo menos un 30-40% de los pacientes bipolares, así como estos cuadros típicos, ¿no? La enfermedad bipolar tipo 1, tipo 2, hay un 30-40% que cuesta dar con el tratamiento, particularmente en las fases depresivas, que el gran dolor de cabeza de la psiquiatría. Hoy día tratar una manía, una hipomanía, en general, no es tan difícil. Pero hay ciertas formas de depresión bipolar que pueden ser realmente muy difíciles de tratar. Y de repente es verdaderamente una cosa de ensayo y error, hasta dar con un tratamiento que el paciente diga, chuta, ahora sí me mejoré. Y se han descritas formas de depresión bipolar que a veces la única manera de curarla es con terapia electroconvulsiva, con electroshock. Ese es como el último nivel. Es el último nivel, el caso donde uno, pero a veces puede ser el primero. O sea, de repente un cuadro depresivo bipolar grave, que en un adulto mayor, por ejemplo, que está caquético, que no dejó de alimentarse, y que uno tiene que sacarlo rápido, a veces hay que partir con terapia electroconvulsiva de entrada. Con ciertos cuadros, en ciertas psicosis maníaco-depresivas graves, a veces la terapia electroconvulsiva es lo primero porque es rápida. Como los remedios, como usted decía, pueden demorarse a veces bastante tiempo en hacer efecto. A veces hay que recurrir de entrada a la terapia electroconvulsiva. Pero esto, doctor, estos trastornos del ánimo, algunos le da más fuerte, otros más leve. ¿Tiene alguna causa? ¿Alguna causa en especial? Bueno, claro que esta cuestión tiene una fuerte componente genético. Ya. O sea, donde hay bipolaridad, habitualmente hay familias. Bueno, de hecho, está el caso que le contaba. La familia de este chiquillo pero toda la familia por el lado de la mamá, pero llena de pacientes con intentos suicidas, depresiones graves, etcétera. Y le voy a decir más, mientras más leve es la bipolaridad, busque bipolaridad donde hay artistas, donde hay innovadores, está lleno. ¿Me explico? Sí. Porque los genes que están asociados a la bipolaridad son genes que tienen que ver también con la sensibilidad, con una mayor sensibilidad artística, con una emotividad mucho más intensa, con un nivel de energía también que a veces lleva a la gente a ser más emprendedores, más creativos. Bueno, de hecho, no es casual que, no sé, pues hay Winston Churchill se dice que tenía una enfermedad bipolar bien grave. Y fue clave para Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, doctor, respecto al tratamiento que usted me indicaba, bueno, hay pacientes que no responden de inmediato, incluso se demoran, pero justamente esos pacientes como que tienen problemas en el sentido de esperar, son impacientes, o los pacientes son impacientes en el sentido de que el tratamiento no responde. Por lo tanto, hay que tener, el consejo me imagino que les da a usted es que hay que tener paciencia o en algún momento usted hay que cortar. No, mire, fíjese que yo en eso soy bien operativo, ¿ya? O sea, si un paciente la está pasando muy mal, hay que moverse rápido. Ya, hay que... Mira, ahora nomás, hoy día, esta última semana, tengo una paciente que la empecé a ver hace una semana. Ella tiene una enfermedad de plan, a mí me era clarísimo. ¿Ya? Y resulta que lo está pasando pésimo porque, bueno, ella no le habían hecho el diagnóstico, entonces a ella el tratamiento con el que llegó era con un antidepresivo y un poquitito de la motrigina, que es un estabilizador del ánimo, pero que está en una dosis muy baja, en fin. Pero nunca le dieron litio, ¿ya? Entonces esta paciente, cuando salía de la depresión, mantenía el tratamiento hasta que se ponía media acelerada, media hipomaníaca. Y ahí dejaba los remedios y se ponía y volvía a caer en depresión. Entonces, estamos iniciando el tratamiento, reinstalándole un poquito de antidepresivo, la motrigina, el litio, qué sé yo, y yo estoy hablando con ella todos los días y voy ajustando las dosis, ¿ya? Y uno cuando uno está acompañando al paciente en el día a día, puede ir apurando un poco la cosa. Y por último, si la cosa es muy grave, terapia electroconvulsiva. O sea, con esto lo que quiero decir es que ningún paciente
sobre todo en fase depresiva bipolar grave, debiera tener que bancarse semanas y semanas esperando que actúe el remedio. No con los psicofármacos que tenemos hoy día. Bueno, doctor, bueno, usted me decía tratamiento, estabilizadores del ánimo, esto, lo del electroshock. ¿Qué le produce al paciente la terapia esta del electro? Bueno, durante muchos años había estado atrapado sin salida, ¿se acuerda? Claro, con Jack Nicholson. Le ponían electroshock y lo dejaban en un estado casi tranquilito, lo dejaban, claro. Lo dejaban como demenciado. Claro. Bueno, hay mucho mito, hay mucha historia que se tejía en torno hay muchos cuentos del terror, desgraciadamente a veces alimentado incluso por autoridades políticas incluso. Pero la verdad es que en Estados Unidos, en Europa, en los centros más importantes de psiquiatría del mundo, la terapia electroconvulsiva sigue siendo la mejor opción. Tiene menos riesgos que los medicamentos, tiene menos efectos secundarios que los medicamentos, haciéndolo bien. Se hace bajo anestesia, con máquinas que entregan unos pulsos de electricidad que no generan ningún daño en la piel, ni generan contracturas musculares, ni nada parecido. En fin, es un tratamiento muy seguro. Lamentablemente, en Chile, hay muy pocos lugares donde hoy día se haga terapia electroconvulsiva. Ahora, doctor, bueno, a lo mejor el paciente también, como va de médico en médico, de opinión en opinión, cree que es bipolar, pero a lo mejor tiene, ya el problema de los médicos, del diagnóstico, en el sentido que no es bipolar y tiene otra enfermedad mental más grave, o sea, que tiene otra manera de enfrentarlo. Bueno, sin duda, yo creo que por eso que hay que ser bien cauto con los diagnósticos, hay que tener conciencia que uno se puede equivocar, o sea, el psiquiatra que le diga que no se equivoca, que nunca se ha equivocado, que se revise, porque es una especialidad donde no tenemos exámenes, pasamos por ahí. Si yo le diagnostico diabetes a usted, bueno, le mido examen, la claro. diabetes. Si le diagnostico neumonía... Pero doctor, para la gente que nos está escuchando, bueno, usted tiene muchos años de trayectoria, bueno, el paciente le cuenta su historia, usted va tomando nota, lo ve también, es muy importante cuando usted lo ve, y ahí como que saca la película, en el sentido tiene esto otro. Mire, yo en eso voy a citar a un colega del Hospital Carlos Martínez con quien me formé como psiquiatra infanto juvenil, el doctor Arturo Grau. Él tenía una frase que la voy a rescatar. Él decía que uno en los primeros 5 minutos, 10 minutos de la consulta sabe para dónde va la micro con el paciente. Y después de 10 minutos no sabe, lo más probable es que aunque lo mire y lo remire 80.000 veces, no va a saber. Ya. Ahora, también es cierto que a veces pasa que en los primeros 10 minutos uno se forma una impresión A y después, siguiendo al paciente, se da cuenta que la cosa no es. Y yo creo que ahí es muy importante ir mirando al paciente. Y lo otro que me parece que es clave, trabajar en equipo. ¿Ya? Porque cuando uno trabaja con buenos psicólogos, con buenos terapeutas ocupacionales, cuando uno además trabaja con la familia de los pacientes, o cuando en las comunidades terapéuticas uno trabaja con los equipos, con los técnicos en rehabilitación, con los operadores terapéuticos, etcétera, uno va recibiendo información y uno tiene la oportunidad de revisar y cambiar de diagnóstico, ¿por qué no? Ahora, doctor, para terminar, a pesar de lo grave que ha estado algún paciente justamente con bipolaridad, la mayoría, me imagino, para darle, diría yo, esperanza a los que nos están escuchando, un porcentaje importante de los que están graves respecto a la bipolaridad salen, ¿o no? Mire, yo, le voy a decir, en mi experiencia, yo creo que hace cuánto, desde el año 99, no sé cuánto, uno del 99 hasta ahora... 22 años. ¿Ah? 22 años. Más de 20 años de experiencia como psiquiatra. Yo creo que 2 o 3 veces he visto pacientes con depresiones bipolares así que no respondieron a nada. Ya. O sea, es marginal, es marginal. Es marginal. Yo no tengo ni una duda que el 99% de los pacientes con depresiones bipolares, con enfermedades bipolares graves, con trastornos graves de la personalidad, se mejoran. ¿Cuáles son los que no se mejoran? Los que abandonan el tratamiento, los que sabotean el tratamiento, cuando hay consumo de alcohol, droga,
y la familia no apoya la internación para poder desintoxicar al paciente. Esos pacientes fracasan. También fracasan, me imagino, los que siguen a media el tratamiento, como me está Bueno, indicando. a veces esos pacientes que siguen al medio de tratamiento requieren de familia. Mire, para mí el caso Maradona es un caso... Ya. Mire, yo creo que Maradona tenía una bipolaridad subsindromática. Yo creo que él tenía una forma de bipolaridad. Sin No duda. estoy seguro, pero creo que es muy probable. Yo creo que Maradona, si hubiera tenido un equipo de psiquiatras, psicólogos, le hubiera caído así en serio, lo hubiera internado a la fuerza, lo hubiera desintoxicado, lo hubiera tratado con estabilizadores del ánimo, lo hubiera hecho psicoterapia porque mi amigo tenía demonios ahí y que había que terapiar, no todo se resuelve con remedio. ¿Ya? Yo creo que Maradona estaría vivo y pesando 30 kilos menos de lo que pesaba. Así es. Bueno, doctor, le quiero agradecer, no sabe mucho lo que le agradecen estas palabras, lo dejó pero muy bien informado, ilustrado respecto al tema de la bipolaridad, que siempre lo tomamos, lo refrescamos, porque cada vez más gente que tiene algún hijo, algún familiar y que está con problemas y con... O sea, para que se haga una idea, el 20 más o menos, bipolaridad 1 y 2, las clásicas, 3% de la población. Formas subsindromáticas de bipolaridad, 15%, 20% de la población. Estamos hablando de mucha gente. Ok, doctor, muy amable.